Capitán Jungu estaba en el puente de su acorazado, observando cómo las flotas enemigas se reunían como nubes de tormenta alrededor de la estación Kepler. La enorme estación espacial flotaba en la oscuridad, sus luces parpadeando a medida que los sistemas de energía fallaban uno por uno. 300 colonias humanas dependían de esta estación para protección y suministros. Si caía, millones morirían. Señor, estamos recibiendo informes de todos los sectores, dijo la oficial de comunicaciones, tan joven, con la voz tensa por la preocupación. Las naves Beltar se están moviendo a posición de ataque. El colectivo cristalino ha encendido sus matrices de armas. Yang Gu asintió lentamente. Durante 2 años, había visto a la alianza alienígena fortalecerse. Los Beltar eran políticos inteligentes que sabían cómo hacer tratos. El colectivo cristalino tenía tecnología que podía destrozar planetas. Juntos, habían convencido a docenas de otras razas alienígenas para que se unieran a ellos contra la humanidad. Estos no son nuestros enemigos, dijo Yang Gu en voz baja. Estos son nuestros socios comerciales, nuestros aliados. Luchamos junto a ellos contra piratas y asaltantes durante décadas. El ingeniero Hino levantó la vista de su panel de control, el sudor goteando por su rostro. Capitán, los escudos de la estación están al 30%. No puedo mantenerlos mucho más. Están usando algún tipo de arma nueva que agota nuestra energía. La doctora Junji irrumpió en el puente, su bata de laboratorio cubierta de quemaduras. Llevaba una tableta de datos que brillaba con urgentes advertencias rojas. Capitán, he estado analizando sus patrones de ataque. Esto no es aleatorio. Saben exactamente dónde golpearnos. Alguien les dio nuestras frecuencias de escudo, nuestras especificaciones de armas, todo. ¿Qué está diciendo?, preguntó Yang Gu, aunque ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Hemos sido traicionados, señor, por nuestra propia gente. El puente quedó en silencio excepto por el constante pitido de las alarmas. Yang Gu sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. La humanidad había gobernado la galaxia durante 300 años. Tenían el ejército más fuerte, la tecnología más avanzada, los mundos más ricos. ¿Cómo pudo pasar esto? La voz de la almirante Mayonja crepitó por el sistema de comunicación desde la nave insignia. Todas las naves humanas, aquí almirante Mayonja. Estoy ordenando una retirada total de todos los sectores exteriores. Repito, todas las naves retrocedan a posiciones defensivas alrededor de la Tierra. Almirante, no podemos abandonar las colonias, respondió Yang Gu. Hay familias allí abajo. Niños que, capitán, ya hemos perdido el sistema Riel. Las colonias Centauri se oscurecieron hace 1 hora. Esto ya no es una batalla. Es una trampa, y caímos directamente en ella. A través del ojo de buey, Yang Gu observó cómo las naves alienígenas rodeaban la estación Kepler. Los cruceros Beltar se movían con una precisión mortal, mientras que las naves del colectivo cristalino zumbaban con una energía que hacía que el espacio mismo vibrara. Detrás de ellos venían docenas de otras flotas alienígenas, especies que una vez habían suplicado protección a la humanidad. Las manos del ingeniero Hino volaban sobre sus controles. Señor, estoy detectando acumulaciones masivas de energía en toda su flota. Si disparan todos a la vez, romperán esta estación como un huevo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Yang Gu. Quizás 10 minutos, la doctora. Junji mostró pantallas holográficas que mostraban la situación política en toda la galaxia. Capitán, mire esto. En los últimos 5 años, todos los acuerdos comerciales importantes han ido a empresas no humanas. Todos los contratos militares se han otorgado a corporaciones alienígenas. Todos los puestos diplomáticos han sido ocupados por nuestros antiguos aliados. Han estado planeando esto durante años, susurró la joven. Hyun-Gu estudió la pantalla táctica. Las flotas humanas estaban dispersas por cientos de sistemas estelares, protegiendo colonias y rutas comerciales. Cada grupo era fuerte, pero solo no podía luchar contra la alianza alienígena combinada. El enemigo había elegido su momento perfectamente. Señor, mensaje entrante de la nave insignia Beltar.
informó la joven. Póngalo. La pantalla principal parpadeó, mostrando un alienígena alto con piel gris y 4 brazos. El primer consejero Skara había sido aliado de la humanidad durante 50 años. Sus ojos no mostraban más que fría calculación. Capitán Huggu, dijo Stara en perfecto lenguaje humano. Le ofrezco una oportunidad de rendirse. Su especie no ha traído más que violencia y caos a esta galaxia. Es hora de un gobierno más civilizado. ¿Civilizado? Yang Wu rió amargamente. Están apuntando con armas a estaciones civiles. Están cortando los suministros de alimentos a mundos agrícolas. ¿Cómo es eso civilizado? Estamos creando paz, dijo otra voz. El orador Mirrorlin del colectivo cristalino apareció en pantalla, su cuerpo cristalino reflejando la luz desde docenas de ángulos. La humanidad ha tenido su tiempo. Ahora se acabó. La pantalla se oscureció. Alrededor de la estación Kepler, cientos de armas alienígenas comenzaron a brillar. Todas las naves, salto de emergencia a las coordenadas Alfa 7. La voz del almirante Monja retumbó por toda la flota. Nos vamos a casa. ¿Qué pasa con la estación?, preguntó Hino. Hyun-gu cerró los ojos por un momento. Pensó en las familias de las colonias, en los niños que crecerían bajo el dominio alienígena, en los humanos que habían confiado en su gobierno para protegerlos. Luego abrió los ojos y tomó la decisión más difícil de su vida. Comiencen los procedimientos de evacuación. Bajen a todos los humanos de esa estación y súbanlos a las naves. Tenemos 8 minutos. Los siguientes minutos pasaron como un borrón. Las lanzaderas de emergencia partieron de la estación, repletas de civiles y personal esencial. Las naves humanas se movieron en formaciones protectoras cubriendo la evacuación. Algunos no llegaron a Hyun-gu. Vio como 3 lanzaderas desaparecían en destellos brillantes cuando las armas alienígenas encontraban sus objetivos. Coordenadas de salto fijadas, informó el oficial de navegación Town. Todas las naves informan listas para el salto, añadió la joven. Hyun-gu echó un último vistazo a la estación Kepler. Había sido el mayor logro de la humanidad, un símbolo de su poder e influencia. Ahora se convertiría en un símbolo de su derrota. Salta, ordenó. El espacio se retorció a su alrededor mientras la flota humana desaparecía en el hiperespacio. Detrás de ellos, las armas alienígenas destrozaban la estación Kepler. La explosión pudo verse desde 3 sistemas estelares de distancia. 3 meses después, Jong-gu estaba en una sala de conferencias en la Tierra frente a los líderes de la humanidad. La almirante Monja parecía mayor, su cabello ahora completamente gris. El presidente Dong tenía ojeras por semanas sin dormir. La situación es simple, dijo el presidente. Podemos luchar y perderlo todo, o podemos retirarnos y salvar lo que podamos. Señor, todavía tenemos el ejército más grande de la galaxia, argumentó el general Hai-jin. Si retiramos todas nuestras flotas y dejamos nuestras colonias indefensas. La almirante Monja negó con la cabeza. Los alienígenas no solo nos están combatiendo. Están cortando nuestras líneas de suministro, sobornando a nuestros aliados, volviendo a nuestra propia gente contra nosotros. Esto es guerra económica y estamos perdiendo. La doctora Junji colocó una tableta de datos sobre la mesa. He completado mi análisis de la traición. 17 altos funcionarios de nuestro gobierno han estado aceptando dinero de corporaciones alienígenas. Han estado compartiendo nuestros secretos militares durante años. La sala quedó en silencio. Finalmente, el presidente Don Min habló. Entonces nos retiramos. Traigan todas las flotas humanas de vuelta a nuestros sistemas centrales. Cierren nuestras fronteras. Que la galaxia vea que también les va sin nosotros. La almirante Monja se puso de pie lentamente. Y cuando vengan por la tierra, el presidente sonrió fríamente. Que lo intenten. Creen que saben de lo que son capaces los humanos. Están a punto de aprender que solo nos han visto jugar bonito. Al terminar la reunión, Yang-gu se acercó a la ventana y miró los cielos azules de la tierra. En algún lugar, flotas alienígenas celebraban su victoria. Creían haber derrotado a la humanidad. No tenían idea de lo que se avecinaba.
500 años habían pasado desde que la humanidad se retiró a sus mundos centrales. En los grandes salones del Consejo Galáctico, los niños alienígenas aprendían sobre el problema humano de sus profesores de historia. Se les contaban historias de bárbaros violentos que una vez aterrorizaron civilizaciones pacíficas con sus guerras interminables y conquistas brutales. El primer consejero Stara se paró frente a una enorme pantalla holográfica que mostraba las rutas comerciales de la galaxia. Cada ruta de navegación principal estaba controlada por los Beltar. Cada sistema estelar importante ondeaba su bandera. El viejo Beltar había muerto hace mucho tiempo, pero sus descendientes habían construido un imperio que se extendía por la mitad de la galaxia. Los informes trimestrales muestran otro aumento del 12% en los ingresos comerciales, anunció el ministro de Comercio Kulvin, su piel gris brillando bajo las luces de la Cámara del Consejo. La eliminación de la interferencia humana ha traído una prosperidad sin precedentes a nuestros mundos miembros. La forma cristalina del orador Mirilin brilló mientras procesaba los datos económicos. El colectivo cristalino había evolucionado mucho más allá de sus ancestros. Su tecnología ahora controlaba los patrones climáticos en miles de mundos. Nuestra producción agrícola ha aumentado en un 300% desde que los humanos dejaron de interrumpir nuestras operaciones agrícolas con sus guerras. ¿Qué guerras?, preguntó un joven ayudante. Exactamente, Sakara sonrió. Los jóvenes ni siquiera recuerdan por qué los temíamos. Así es como debe ser. La galaxia, de hecho, había prosperado con la humanidad encerrada en su pequeño rincón del espacio. La alianza alienígena había creado una edad de oro de paz y progreso. Las enfermedades habían sido eliminadas. La pobreza era casi desconocida. Las guerras entre especies se habían vuelto tan raras que la mayoría de las civilizaciones habían desmantelado sus fuerzas militares. En los territorios del borde exterior, donde las colonias humanas alguna vez habían prosperado, los colonos alienígenas construyeron hermosas ciudades y comunidades agrícolas pacíficas. Los humanos que quedaban eran pocos y dispersos, viviendo vidas tranquilas bajo la administración alienígena. Parecían inofensivos, casi olvidados. Pero en una instalación secreta enterrada profundamente bajo la superficie de la Tierra, el Dr. Tamman estudiaba pantallas holográficas que habrían aterrorizado a los líderes de la galaxia. Los datos que analizaba provenían de satélites espías y estaciones de monitoreo ocultas que los alienígenas nunca habían encontrado. El ejército Beltar ha disminuido en un 80% durante el último siglo, informó a las figuras sombrías reunidas alrededor de la mesa de conferencias. El colectivo cristalino ha convertido la mayoría de sus naves de guerra en naves de investigación. Las especies de la alianza más pequeñas casi no tienen defensas. La general Ijin, ahora una anciana con el cabello gris acero, asintió con aprobación. Nuestra división de guerra psicológica ha tenido mucho éxito. Creen que nos hemos convertido en agricultores y comerciantes pacíficos. El presidente Sun Hou, elegido hace solo 5 años, miró los informes de inteligencia con satisfacción. Y nuestras capacidades reales creciendo más allá de todo lo que podrían imaginar, respondió el Dr. Tamman. El aislamiento nos ha permitido desarrollar tecnologías que superan su comprensión completa de la física. Hemos tenido 500 años para pensar, planificar y prepararnos en un mundo colonial oculto al borde del espacio humano. El joven Don Yan trabajaba hasta altas horas de la noche en su laboratorio. Había nacido después de la Gran Retirada y nunca había visto un alienígena en persona. Pero sabía más sobre sus debilidades de lo que ellos sabían sobre sí mismos. Su especialidad era la guerra biológica, pero no las enfermedades crudas que había usado el antiguo ejército humano. Don Jun creó virus selectivos que podían atacar genéticas alienígenas específicas mientras dejaban a otras completamente ilesas. Podía diseñar plagas que afectarían solo a los machos o solo a los trabajadores colectivos cristalinos o solo a la clase dominante de cualquier especie. La belleza de esto, le explicó a su compañera de investigación, la oficial médica Yuna, es que nunca sabrán lo que les golpeó. Para cuando se den cuenta de que están bajo ataque, poblaciones enteras podrían ser neutralizadas. Yuna estudió las muestras genéticas que habían recolectado de la basura y materiales de desecho alienígenas a lo largo de los siglos. Cada reunión diplomática, cada negociación comercial,
Cada intercambio cultural había sido una oportunidad para recopilar inteligencia biológica. Los alienígenas pensaron que los humanos estaban interesados en la amistad. En realidad, estaban construyendo una enciclopedia de vulnerabilidades. ¿Qué hay de su tecnología médica?, preguntó Yuna. El colectivo cristalino puede curar casi cualquier enfermedad. Don Jun sonrió. Pueden curar enfermedades que entienden. Pero ahora estamos 500 años por delante de ellos en genética. Todavía están usando herramientas que desarrollamos hace 600 años. En otra parte de la galaxia, Alien News Network celebró el aniversario de la Gran Paz. La reportera Prilan se paró frente a un monumento dedicado a la derrota de la agresión humana. Hoy se cumple el 500 aniversario de la retirada de la humanidad de los asuntos galácticos, anunció a miles de millones de espectadores. Este monumento es un recordatorio de que las especies civilizadas pueden triunfar sobre la barbarie a través de la unidad y la cooperación. Detrás de ella, familias alienígenas disfrutaban de un festival pacífico. Los niños jugaban a ser valientes héroes alienígenas luchando contra monstruos humanos aterradores. Los adultos se reían de los simples espectáculos de marionetas que retrataban a los humanos como criaturas toscas y violentas que apenas podían pensar más allá de su próxima guerra. Es difícil creer que seres tan primitivos alguna vez amenazaron toda nuestra civilización, comentó el historiador cultural Desran durante una entrevista en vivo. Su tecnología era impresionante, pero carecían de la sabiduría para usarla correctamente. La violencia era su respuesta a todos los problemas. ¿Qué sabemos sobre sus actividades actuales?, preguntó el presentador de noticias. Muy poco. Se han aislado casi por completo. Nuestros monitores comerciales muestran que están importando equipo agrícola básico y suministros médicos. Nada que sugiera una acumulación militar. La mayoría de los expertos creen que finalmente aprendieron a vivir pacíficamente en las estaciones de monitoreo del espacio profundo que secretamente vigilan las fronteras de la galaxia. Los técnicos humanos sonrieron mientras grababan estas transmisiones. El oficial de inteligencia Wu Jin compiló los comentarios alienígenas en informes que se distribuyeron por toda la estructura de mando humana. Realmente creen su propia propaganda, señaló en su análisis semanal. 5 siglos de éxito los han hecho completamente confiados en su superioridad. Se han convencido a sí mismos de que nunca fuimos realmente peligrosos en primer lugar. El capitán Minsu comandaba una de las nuevas naves exploradoras de la humanidad. Naves tan avanzadas que los sensores alienígenas no podían detectarlas incluso cuando estaban justo al lado de naves alienígenas. Su misión era mapear cada instalación militar alienígena, cada instalación gubernamental, cada sitio cultural importante en toda la galaxia. El proyecto de mapeo está completo en un 97%. Informó al almirante Da Yong durante una comunicación segura. Conocemos la ubicación de cada activo militar alienígena, cada recurso estratégico, cada centro de población. Cuando llegue el momento, podemos atacar en cualquier parte de la galaxia en cuestión de horas. La embajadora trabajaba en el cuerpo diplomático, pero su trabajo no era la diplomacia tradicional. Estudiaba la psicología alienígena, aprendiendo cómo pensaba cada especie, que los motivaba, que los asustaba. Sus informes ayudaron a la dirección de la humanidad a comprender cómo manipular a sus antiguos enemigos cuando llegara el momento adecuado. Los Beltar responden bien a las demostraciones de fuerza, pero pueden ser intimidados por una tecnología superior, señaló. El colectivo cristalino valora la lógica por encima de la emoción, pero tiene un defecto fatal en su proceso de toma de decisiones colectivas. Los miembros de la alianza más pequeños siguen a quien parece más poderoso. El analista estratégico Hai Hai-un se sentó en su oficina revisando informes de inteligencia de toda la galaxia. Mapas cubrían su pared mostrando rutas comerciales alienígenas, posiciones militares y límites políticos. Pero lo que más le interesaba eran los informes de extrañas señales provenientes del espacio profundo, mucho más allá del borde de la galaxia. Hay algo ahí fuera, le dijo a su asistente. Nuestros sensores de largo alcance están detectando firmas de energía a diferencia de cualquier cosa en la base de datos galáctica. Sea lo que sea, es grande y se está moviendo hacia aquí. ¿Deberíamos advertir a los alienígenas?, preguntó el asistente.
Jun sonrió fríamente. ¿Por qué? Han pasado 500 años diciéndole a todo el mundo lo primitivos e inútiles que somos. Que se encarguen ellos mismos. Mientras la galaxia celebraba otro año de paz y prosperidad, la humanidad observaba y esperaba en la oscuridad. Habían aprendido paciencia durante su largo exilio. Habían aprendido a pensar más allá de la simple venganza. Lo más importante, habían aprendido que el mejor momento para atacar era cuando tu enemigo estaba completamente desprevenido. Los alienígenas pensaron que habían derrotado a la humanidad haciéndolos desaparecer. No tenían idea de que la humanidad había usado esos 5 siglos para convertirse en algo mucho más peligroso de lo que habían sido antes. Pronto, la galaxia recordaría por qué habían temido a los humanos en primer lugar. Pero para entonces, sería demasiado tarde para hacer algo al respecto. La primera señal de problemas llegó desde el borde de la galaxia, donde las estaciones de monitoreo automatizadas de repente se quedaron en silencio. Durante 3 días, el Consejo Galáctico asumió que era solo una falla de equipo. El borde exterior era notorio por problemas técnicos, y los equipos de mantenimiento arreglarían lo que sea que se hubiera estropeado. Luego, la colonia minera Kepler perdió su entrega de suministros programada. Cuando una nave de carga Beltar llegó para investigar, no encontraron nada más que espacio vacío donde una próspera operación minera había estado solo una semana antes. Sin escombros, sin señales de socorro, sin rastro de que millones de seres hubieran vivido allí alguna vez. El comandante de flota Wilmot miró fijamente los informes en su pantalla de mando, sus antebrazos gesticulando nerviosamente mientras trataba de dar sentido a los datos. El ejército Beltar no había visto un combate real en más de 2 siglos, pero Wilmot era lo suficientemente mayor como para recordar las historias que su abuelo contaba sobre las guerras humanas. Envía un escuadrón de reconocimiento para investigar, ordenó a su oficial táctico. 3 naves. Barridos de sensores. Mantengan contacto de comunicación en todo momento. El escuadrón saltó al hiperespacio y nunca más se supo de ellos. En 48 horas, 6 sistemas estelares más se habían oscurecido. Los sensores de largo alcance detectaron firmas de energía masivas moviéndose por el espacio, pero las lecturas no tenían sentido. Lo que sea que estuviera allí parecía absorber la luz misma, creando agujeros en el espacio donde las estrellas deberían ser visibles. El tecnoadepto cristalal del colectivo cristalino analizó los datos de los sensores con creciente alarma. Su estructura cristalina parpadeaba con cálculos rápidos mientras procesaba información que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Los patrones de energía son diferentes a cualquier cosa en nuestra base de datos, informó a la sesión de emergencia del Consejo. Lo que sea que destruyó esas colonias, no está usando ninguna tecnología que entendamos. Es como si el espacio mismo estuviera siendo consumido. El primer consejero Stara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Podría ser algún tipo de fenómeno natural? ¿Un nuevo tipo de colapso estelar? Negativo, respondió Cristalal. La destrucción es demasiado organizada, demasiado sistemática. Algo inteligente está dirigiendo estos ataques. Algo con capacidades mucho más allá de nuestra comprensión actual. Las noticias de las colonias desaparecidas se propagaron rápidamente a través de las redes de comunicación galácticas. En cuestión de días, las compras de pánico vaciaron los estantes de las tiendas en cientos de mundos. Las familias alienígenas empacaron sus pertenencias y huyeron hacia el centro de la galaxia, con la esperanza de escapar de lo que venía del borde exterior. La reportera Pil Vaughan trató de calmar los temores públicos durante su noticiero diario, pero su voz temblaba mientras leía los últimos informes. Los funcionarios del gobierno nos aseguran que nuestras fuerzas militares están completamente preparadas para manejar cualquier amenaza. Las desapariciones son probablemente incidentes aislados que se resolverán rápidamente. Pero en privado, los comandantes militares de toda la galaxia estaban horrorizados por lo que veían. El almirante Telgax de la Fuerza de Defensa de Hegemonía había luchado contra piratas y asaltantes durante décadas, pero nada lo había preparado para naves enemigas que parecían aparecer y desaparecer de la realidad. No son naves en ningún sentido que entendamos, dijo. Al Consejo de Guerra de Emergencia. Son más como sombras vivientes que pueden manipular el espacio-tiempo mismo. Nuestras armas las atraviesan,
pero pueden destrozar nuestros acorazados más fuertes como papel. La primera confirmación visual del enemigo provino de una nave patrulla que logró transmitir datos antes de ser destruida. Las imágenes mostraban criaturas que parecían estar hechas de pura oscuridad, fluyendo por el espacio como la noche líquida. Se movían en enjambres de miles, consumiendo todo a su paso y dejando un vacío donde solían existir sistemas estelares. Científicos de toda la galaxia trabajaron frenéticamente para comprender la amenaza, pero sus investigaciones solo plantearon preguntas más aterradoras. Las criaturas parecían alimentarse de energía misma, volviéndose más fuertes con cada sistema que consumían. Algunos investigadores teorizaron que venían de fuera de la galaxia, posiblemente de una dimensión donde se aplicaban diferentes leyes físicas. Los llamamos el enjambre del vacío, anunció el científico jefe Mortin durante una sesión informativa televisada. Parecen ser una inteligencia colectiva que consume materia y energía para impulsar su expansión. Basado en su ritmo actual de avance, llegarán a los sistemas centrales en 6 meses. La respuesta militar de la galaxia fue un desastre desde el principio. Las flotas que habían sido diseñadas para el mantenimiento de la paz y la protección del comercio se desmoronaron cuando se enfrentaron a un enemigo que podía ignorar las armas convencionales. La batalla del sector Riel duró menos de 1 hora, con 700 naves de guerra alienígenas destruidas sin infligir ningún daño aparente al enjambre. En la Tierra, el presidente Sunung Hou se sentó en la sala de guerra de debajo de la capital planetaria, observando los fracasos militares alienígenas con fría satisfacción. Las estaciones de monitoreo humanas habían detectado el enjambre del vacío semanas antes de que los alienígenas notaran algo, y los analistas de inteligencia habían estado estudiando sus capacidades desde entonces. Nuestro análisis preliminar sugiere que el enjambre opera bajo principios similares a nuestra nueva tecnología de cambio de fase, informó el Dr. Sububin, el principal experto de la humanidad en física dimensional. Existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, por eso las armas convencionales no pueden tocarlos. El almirante Kyonsu estudió las pantallas tácticas que mostraban el avance de los enjambres a través del territorio alienígena. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al espacio humano? A la velocidad actual, aproximadamente 8 meses, respondió el analista estratégico Hai Haiyun. Pero eso asume que mantienen su curso actual y no aceleran. ¿Y nuestras capacidades defensivas contra ellos? El Dr. Sububin sonrió. Excelentes. Nuestras nuevas armas están específicamente diseñadas para atacar enemigos que existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Lo que los alienígenas ven como una fuerza imparable, nosotros lo vemos como una amenaza manejable. El presidente XO se volvió hacia el oficial de inteligencia Gu Jin. ¿Cuál es la respuesta alienígena hasta ahora? Pánico total, informó Gu Jin con satisfacción. Sus gobiernos están colapsando. Las deserciones militares aumentan a diario. Varias especies ya han comenzado a evacuar sus mundos de origen. El primer consejero Stara ha solicitado sesiones de emergencia con líderes con los que no ha hablado en décadas. Y nuestras antiguas colonias. Los administradores alienígenas locales están rogando por cualquier ayuda que puedan obtener. Algunos incluso han sugerido contactar directamente con la Tierra. La sala quedó en silencio mientras todos consideraban las implicaciones. Después de 5 siglos de aislamiento y ridículo, la galaxia estaba a punto de venir, rogando la ayuda de la humanidad. La nave exploradora del capitán Minsu monitoreaba las comunicaciones alienígenas desde el borde del espacio mientras mensajes desesperados volaban de un lado a otro entre mandos militares fallidos. Los alienígenas estaban probando todas las armas que tenían contra el enjambre, desde bombas de antimateria hasta disruptores cuánticos, pero nada funcionaba. Es casi triste, comentó su oficial de comunicaciones. Hace 500 años, se convencieron a sí mismos de que el poder militar era primitivo y bárbaro. Ahora están aprendiendo por qué sus ancestros le tenían tanto miedo a los humanos. La embajadora Hacha se preparó para el primer contacto oficial de la humanidad con el gobierno galáctico en 800 años. Había estudiado la psicología alienígena durante décadas, y sabía exactamente cómo acercarse a especies que se enfrentaban a la extinción. Recuerde, le dijo el presidente Songo durante la última sesión informativa,
no estamos aquí para regodearnos ni buscar venganza. Estamos aquí para ofrecer la salvación. Pero necesitan entender que la salvación tiene un precio. La transmisión se envió simultáneamente en todos los canales de comunicación alienígenas. Después de siglos de silencio, la humanidad estaba hablando con la galaxia de nuevo. Esta es la embajadora A de la República Terrana. Su voz se extendió por miles de sistemas estelares. Somos conscientes de la crisis que enfrenta la comunidad galáctica. La Tierra ofrece su asistencia para hacer frente a esta amenaza. La respuesta fue inmediata y humillante para la dirigencia alienígena. La réplica del primer consejero Skara fue transmitida por toda la galaxia, asegurando que miles de millones de seres escucharan a los antiguos enemigos de la humanidad suplicando ayuda. Nosotros aceptamos la generosa oferta de la Tierra, tartamudeó Skarara. Cualquier ayuda que puedan proporcionar será recibida con gratitud. En las salas de estar de mundos alienígenas, las familias observaban conmocionadas cómo sus líderes suplicaban a la especie que habían pasado siglos ridiculizando. Los niños que habían crecido escuchando historias sobre humanos primitivos y violentos de repente vieron a sus héroes admitir que no podían protegerlos. Pero la peor humillación estaba aún por llegar. Cuando la embajadora Hacha presentó formalmente la oferta de ayuda de la humanidad, las redes de noticias galácticas lo trataron como una comedia. Los presentadores de programas de entrevistas hacían chistes sobre humanos que pretendían ser salvadores. Los programas de comedia presentaban sketches donde humanos torpes intentaban luchar contra el poderoso enjambre del vacío con armas primitivas. Los humanos extintos quieren jugar al héroe, se rió la presentadora de noticias Pillan durante su popular programa nocturno. ¿Qué sigue? Nos van a salvar con hachas de piedra y lanzas de madera. Las risas resonaron por toda la galaxia mientras las poblaciones alienígenas intentaban mantener su confianza a pesar de la oscuridad que se acercaba. Se les había dicho durante tanto tiempo que los humanos eran primitivos y débiles que no podían imaginar otra realidad en la Tierra. El analista estratégico Hai Hai-un observó la transmisión con diversión. Realmente creen su propia propaganda, señaló. 5 siglos de éxito los han cegado por completo a lo que nos hemos convertido. El presidente X se paró ante la asamblea de líderes humanos. Su expresión era seria a pesar del ridículo alienígena. La galaxia ha tomado su decisión. Prefieren enfrentarse a la extinción antes que admitir que se equivocaron con nosotros. ¿Y qué hacemos?, preguntó el almirante Don. El presidente sonrió fríamente. Los dejamos acercarse un poco más a la extinción. Luego, cuando estén realmente desesperados, les mostramos de lo que son realmente capaces los humanos. El enjambre del vacío había consumido la mitad de la galaxia antes de que los alienígenas finalmente dejaran de reír. El primer consejero Stara se encontraba en lo que quedaba de las cámaras del Consejo Galáctico, mirando pantallas tácticas que mostraban sistema tras sistema oscureciéndose. El hermoso mundo natal cristalino del colectivo había sido devorado hace 3 días, junto con la oradora Mirilin y miles de millones de su gente. La orgullosa fuerza de defensa hegemónica había perdido el 90% de sus naves en una única batalla desesperada que duró 6 minutos. ¿Cuántas naves de refugiados tenemos?, preguntó Stara a su ayudante, aunque ya sabía que la respuesta sería desgarradora. 17 millones de naves, señor. Transportando aproximadamente 2.000 millones de seres desplazados, pero no tenemos suficiente comida, agua o suministros médicos para mantenerlos vivos durante más de unas pocas semanas. El líder Beltar cerró los ojos, sintiendo el peso de la supervivencia de su especie sobre sus hombros. Cuando su abuelo había luchado contra los humanos siglos atrás. Al menos el enemigo podía ser razonado, negociado, sobornado o amenazado. El enjambre del vacío simplemente consumía todo a su paso, sin mostrar interés en la comunicación ni en la misericordia. Una alerta de comunicación sonó suavemente. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. El orgullo de Stara había muerto junto con su mundo natal. Póngala. La embajadora Hacha apareció en la pantalla principal, su expresión tranquila y profesional. Detrás de ella, Stara podía ver lo que parecía un centro de mando militar con equipo sofisticado que parecía décadas por delante de cualquier cosa que poseyeran los alienígenas.
Consejero principal Stara, dijo formalmente, la República Terrana ha decidido intervenir en la crisis actual. Nuestra flota llegará a su posición dentro de 6 horas. ¿Cuántas naves?, preguntó Stara, esperando desesperadamente suficientes refuerzos para marcar la diferencia. Suficientes, respondió Hacha simplemente. 6 horas después, el espacio alrededor de la flota de refugiados comenzó a brillar y retorcerse. La fuerza de tarea del almirante Kyonsu salió del hiperespacio en formaciones que desafiaban todo lo que los alienígenas creían saber sobre el combate espacial. Las naves humanas no solo aparecieron, parecían materializarse en la realidad desde múltiples dimensiones simultáneamente. La nave insignia del capitán Sujin era una maravilla que hacía llorar a los ingenieros alienígenas. La nave se extendía por kilómetros, pero parecía existir en varias realidades a la vez. Su casco parecía sólido desde algunos ángulos y fantasmal desde otros. Las matrices de armas zumbaban con una energía que hacía que el espacio mismo vibrara con potencial. Naves humanas desconocidas. Aquí el comandante de flota Wellmouse. Llegó una transmisión de una de las naves sobrevivientes. Por favor, identifíquense y declaren sus intenciones. Aquí el capitán Sujin de la Fuerza de Defensa Terrana. Llegó la respuesta. Estamos aquí para limpiar su desorden. El comandante de ala Juno lanzó sus escuadrones de cazas desde portaaviones que parecían ser más grandes por dentro que por fuera. Los cazas se movían por el espacio como seres vivos, doblando la gravedad a su alrededor para lograr maniobras imposibles. Cada piloto controlaba no solo su propia nave, sino enjambres enteros de drones automatizados que respondían a sus pensamientos. Cuando el enjambre del vacío llegó, esperando encontrar más refugiados indefensos, se encontraron con algo completamente inesperado. Las nuevas armas del Dr. Wan no disparaban haces de energía ni misiles. En cambio, manipulaban las fuerzas fundamentales de la realidad, convirtiendo la mayor fuerza del enjambre en una debilidad fatal. El enjambre existe parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, explicó el Dr. Wan a los asombrados observadores alienígenas. Nuestras armas crean campos de resonancia que los obligan a volver a nuestra dimensión, donde se vuelven vulnerables al ataque convencional. El teniente Namgil dirigió grupos de abordaje contra las naves colmena del enjambre utilizando soldados que habían sido mejorados mucho más allá de los límites humanos normales. Se movían a través de las naves enemigas como fantasmas. Su armadura avanzada les permitía atravesar paredes y sus armas podían atacar enemigos que existían en múltiples dimensiones. La coronel Yahin demostró innovaciones tácticas que los alienígenas nunca habían imaginado. En lugar de enfrentar al enjambre de frente en batallas masivas de flotas, las fuerzas humanas utilizaron ataques de golpe y fuga, tácticas de guerrilla y guerra psicológica que volvieron la inteligencia colectiva del enjambre contra sí misma. La clave, explicó a un grupo de observadores militares alienígenas, es comprender que el enjambre no es solo un depredador. También es un animal de presa. Evolucionó para consumir objetivos indefensos, no para luchar contra enemigos que pueden adaptarse y contraatacar. El oficial táctico Bonsu coordinó batallas en 17 sistemas estelares simultáneamente. Su cerebro mejorado interactuaba directamente con computadoras cuánticas que podían procesar datos tácticos más rápido que cualquier mente orgánica. Desde su centro de mando, controlaba miles de naves, millones de drones e innumerables plataformas de defensa automatizadas. La jefa de ingeniería Sunmi hizo milagros que a los alienígenas les parecían magia. Cuando las naves humanas sufrían daños, podía repararlas en minutos usando nanobots autoensamblables y compiladores de materia que reconstruían el revestimiento del casco a nivel molecular. Las armas que deberían haber sido destruidas volvían a estar en línea antes de que los alienígenas pudieran siquiera evaluar el daño. ¿Cómo es posible esto?, preguntó el técnico adepto Belson de los miembros del colectivo sobrevivientes mientras observaba cómo un crucero humano reconstruía toda su sección delantera después de recibir un impacto directo de un arma del enjambre. 500 años de investigación y desarrollo ininterrumpidos, respondió Sunmi con calma. Cuando no tienes que preocuparte por la política o las negociaciones comerciales o las preocupaciones diplomáticas, puedes concentrarte por completo en el avance de tu tecnología. Los alienígenas observaron con asombro cómo la humanidad desmantelaba sistemáticamente el enjambre del vacío.
Cada ataque que las criaturas realizaban era anticipado y contrarrestado. Cada adaptación táctica que intentaban ya había sido estudiada y preparada. La fuerza imparable que había consumido la mitad de la galaxia estaba siendo metódicamente destruida por un enemigo que parecía conocer todos sus movimientos. El almirante Doyan comandó el asalto a la nave colmena principal del enjambre, una criatura del tamaño de una pequeña luna que servía como inteligencia central de todo el colectivo. Su nave insignia se acercó al enorme organismo sola, ignorando las miles de unidades de enjambre más pequeñas que la rodeaban. Almirante, está en gran desventaja numérica, transmitió el comandante de flota Wellmouse desde su puesto de observación. No debería esperar refuerzos. Innecesario, respondió Dan con calma. Los observadores alienígenas observaron en estado de shock como la única nave de Doan comenzó a destrozar la nave colmena con armas que ni siquiera podían clasificar. La realidad misma pareció doblarse alrededor de su nave mientras ésta se abría paso entre las defensas de la criatura como si no existieran. Esto es imposible, susurró el historiador cultural de Stream, que había pasado décadas estudiando la historia militar humana. Ninguna nave individual podría tener tanta potencia de fuego. Estás pensando en términos de armas convencionales, dijo la voz de Doan por el canal de comunicación. Dejamos de usarlas hace unos 300 años. Cuando la nave colmena murió, su grito de muerte resonando en múltiples dimensiones. Las unidades de enjambre restantes simplemente dejaron de moverse. Sin su inteligencia central, se convirtieron en nada más que sombras a la deriva en el espacio. Los equipos de limpieza del capitán Hite se movieron por el campo de batalla, utilizando campos de contención para capturar los restos indefensos del enjambre para su estudio. En cuestión de horas, la amenaza que había aterrorizado a la galaxia durante meses fue completamente eliminada. El silencio en los centros de mando alienígenas era ensordecedor. Los líderes que habían pasado siglos burlándose de la naturaleza primitiva de la humanidad ahora se enfrentaban a la realidad de que los humanos habían derrotado casualmente a un enemigo que casi había destruido la civilización galáctica. La imagen del presidente Xiang Hou apareció en las pantallas de comunicación de toda la flota de refugiados. Su mensaje fue breve y al grano. La amenaza inmediata ha sido neutralizada, anunció. Las naves terranas escoltarán a sus refugiados a un puerto seguro y proporcionarán asistencia humanitaria según sea necesario. Discutiremos los acuerdos a largo plazo una vez que la crisis esté completamente resuelta. El comandante de flota Wellmouth miró fijamente sus pantallas tácticas tratando de procesar lo que había presenciado. Almirante Doi, transmitió, sus fuerzas se contuvieron durante la mayor parte de la batalla. ¿No fue esto un compromiso serio para usted? Hubo una pausa antes de que Dun respondiera. Cuando su voz salió por los altavoces, llevaba una frialdad que hizo temblar a todos los alienígenas en el puente. Comandante, usamos aproximadamente el 10% de nuestras fuerzas disponibles para esta operación. El enjambre era peligroso para usted porque ha olvidado cómo es realmente la guerra. Para nosotros, solo fueron prácticas de tiro. Mientras las naves humanas comenzaban a escoltar a los refugiados alienígenas a un lugar seguro, la noticia se extendió por toda la galaxia. La humanidad no solo había ganado, había demostrado una superioridad casual sobre una amenaza que toda la Alianza Galáctica no pudo manejar. En los campos de refugiados y refugios de emergencia en docenas de mundos, las familias alienígenas que habían pasado generaciones escuchando chistes sobre humanos primitivos ahora susurraban historias diferentes a sus hijos. Historias sobre el terrible día en que la galaxia recordó por qué sus ancestros habían tenido tanto miedo. La sala de la Asamblea Galáctica nunca había estado tan silenciosa. Representantes de cientos de especies sentados en un silencio aturdido mientras el presidente Sun Hou caminaba hacia el podio que no había sido utilizado por un humano en más de 800 años. Sus pasos resonaron en la enorme cámara donde los líderes alienígenas una vez se rieron ante la idea de que humanos primitivos ofrecieran ayuda. Honorables delegados, comenzó Sun Ungo, su voz clara a través de los sistemas acústicos de la sala. La crisis inmediata ha pasado. El enjambre del vacío ha sido eliminado, y las poblaciones de refugiados están siendo reubicadas en territorios seguros. El primer consejero Stara, ahora solo una voz entre muchas en lugar del líder supremo de la galaxia,
levantó una mano temblorosa. Presidente Xiang-Hou, en nombre de todas las civilizaciones galácticas, expresamos nuestra más profunda gratitud por la intervención de la humanidad. Nos damos cuenta de que nuestro trato pasado a su especie fue desafortunado. Desafortunado, repitió Sun Go con tono neutral. Una forma interesante de describir 8 siglos de guerra económica, manipulación política y exclusión sistemática de la sociedad galáctica. La cámara se llenó de susurros nerviosos. Muchos de los delegados eran jóvenes y habían crecido creyendo que los humanos eran una especie menor y atrasada que simplemente se había desvanecido en la irrelevancia. Verlos como los salvadores de la galaxia requería una reestructuración completa de su visión del mundo. El secretario de guerra Hyune dio un paso adelante con una tableta de datos que contenía los términos de la humanidad. La República Terrana está preparada para asumir la responsabilidad de la seguridad galáctica, anunció. Sin embargo, este acuerdo requiere ciertos ajustes a las estructuras políticas actuales. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó el representante Mortin de la coalición de supervivientes de la hegemonía. Se estacionarán observadores humanos en todos los mundos principales, explicó Hyune. Las patrullas de la Fuerza de Defensa Terrana monitorearán todas las rutas comerciales críticas. Se establecerá un nuevo Consejo de Seguridad Galáctico con la Tierra ostentando autoridad permanente sobre todas las decisiones militares. Los delegados intercambiaron miradas preocupadas. La analista jefa Krenox del colectivo cristalino restante calculó rápidamente las implicaciones utilizando sus capacidades de procesamiento mejoradas. Los números eran aterradores. Basado en el rendimiento de combate que presenciamos, informó a sus compañeros delegados. La humanidad podría hacer cumplir estos términos con o sin nuestra cooperación. Su capacidad militar demostrada supera la fuerza combinada de todas las demás civilizaciones galácticas por un factor de al menos 50-1. 50-1, susurró el ministro de Economía Telvar. Eso no puede ser exacto. En realidad, es una estimación conservadora, interrumpió el almirante Ensu desde su posición junto al presidente Sun Hou. Utilizamos aproximadamente el 10% de nuestras fuerzas disponibles para eliminar el enjambre. Nuestro potencial militar completo es significativamente mayor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los representantes que habían venido esperando una cooperación agradecida de repente se dieron cuenta de que estaban presenciando el establecimiento de la hegemonía humana sobre toda la galaxia. La embajadora Yoyun se movió al centro de la cámara, su presencia atrayendo la atención de cada delegado. Permítanme ser clara sobre las intenciones de la humanidad, dijo. No tenemos interés en la conquista o la venganza. Simplemente queremos asegurar que nada como el enjambre del vacío vuelva a amenazar la civilización galáctica. ¿Y si rechazamos sus términos?, preguntó el delegado Vexar de la Alianza del Borde Exterior. Entonces ustedes manejarán la próxima crisis por sí mismos, respondió el presidente Sanjou simplemente. Pasamos 800 años en aislamiento. Podemos hacerlo de nuevo. La amenaza era implícita, pero cristalina. Sin la protección humana, la galaxia estaría indefensa contra cualquier amenaza futura. Los delegados habían visto lo que le sucedía a las civilizaciones que no podían protegerse a sí mismas. La nueva nave insignia del capitán Hite, el Eternal Vigil, tomó posición en el espacio orbital de la Tierra, sirviendo como símbolo visible del poder recuperado de la humanidad. La enorme nave desafiaba todos los principios de la física que los científicos alienígenas creían entender. Su casco parecía existir en varias dimensiones simultáneamente, y sus sistemas de armas generaban lecturas de energía que rompían sus instrumentos de medición. Es hermoso, admitió el tecnócrata Ralston mientras estudiaba la nave a través de los telescopios de su observatorio. Y absolutamente aterrador, los jóvenes oficiales alienígenas que se habían unido a las fuerzas militares de sus especies durante los siglos de paz ahora tenían que ser reentrenados para una galaxia donde los humanos una vez más ostentaban la autoridad suprema. Los programas de entrenamiento fueron experiencias humillantes que destrozaron muchas ideas preconcebidas. Los humanos no luchan como nosotros, explicó el instructor a una clase de jóvenes cadetes navales. Nosotros aprendemos a librar la guerra a través de formaciones, tácticas y números superiores.
Ellos aprendieron a librar la guerra a través de la innovación, la adaptación y la dominación psicológica. Pero lo superamos en número millones a uno, protestó un cadete. Los números son irrelevantes cuando tu enemigo puede manipular el espacio-tiempo mismo, respondió el instructor. Una sola nave humana puede destruir flotas enteras. Un solo soldado humano puede neutralizar un batallón entero. Han trascendido la guerra convencional, en las instalaciones de investigación de todo el espacio humano, la doctora Sububin continuó trabajando en proyectos que hacían que las armas antiguerra parecieran juguetes. Su asignación actual implicaba estudiar las señales del espacio profundo que se habían detectado meses antes de la llegada del enjambre. Las lecturas son definitivamente artificiales, informó a su asistente, el investigador Tayan. Algo creó estas señales, y lo que sea opera a escalas que apenas podemos comprender. ¿Podría estar relacionado con el enjambre?, preguntó Tayan. Posiblemente. O podría ser de lo que huía el enjambre. Las implicaciones eran asombrosas. Si el enjambre del vacío había estado huyendo de algo aún más peligroso, entonces la galaxia podría enfrentar amenazas que harían que la reciente crisis pareciera una molestia menor en comparación. El almirante Monk se separó en el puente del nuevo acorazado de la humanidad, la advertencia final, mientras patrullaba el borde galáctico donde el enjambre había aparecido por primera vez. Los sensores de su nave podían detectar firmas de energía en múltiples dimensiones, monitoreando amenazas que la tecnología convencional ni siquiera podía percibir. Señor, estamos detectando esas señales del espacio profundo de nuevo, informó el oficial de comunicaciones Borram. Definitivamente se están fortaleciendo. Punto de origen más allá del núcleo galáctico, señor. Lo que sea que esté ahí fuera, es masivo. La producción de energía es comparable a todo un cúmulo estelar. Mongo estudió los datos de los sensores con creciente preocupación. La humanidad había derrotado al enjambre fácilmente, pero estas lecturas sugerían que algo mucho más poderoso se estaba moviendo en las profundidades del espacio. Envíen los datos a la Tierra, ordenó, y preparen un mensaje para la Asamblea Galáctica. Necesitan saber que el enjambre fue solo el principio. En los hogares alienígenas de toda la galaxia, los padres lucharon por explicar la nueva realidad a sus hijos. Las historias para dormir que habían retratado a los humanos como monstruos primitivos estaban siendo reemplazadas silenciosamente por cuentos de guardianes protectores que velaban por la civilización desde las sombras. ¿Pero por qué les teníamos miedo antes?, preguntó una joven niña del colectivo cristalino. Su estructura cristalina parpadeaba con confusión. Porque olvidamos que la fuerza y la sabiduría no son lo mismo, respondió su padre. Los humanos siempre fueron fuertes, pero ahora también han aprendido a ser sabios. Son nuestros amigos ahora. El padre hizo una pausa, considerando cómo explicar una relación compleja basada en la necesidad más que en el afecto. Son protectores, dijo finalmente. Y a veces eso es más importante que la amistad. La galaxia que había ridiculizado a la humanidad durante un milenio ahora vivía bajo su protección, durmiendo inquietamente mientras las naves humanas patrullaban la oscuridad entre las estrellas. Cada líder alienígena comprendió que su supervivencia dependía de la buena voluntad de la especie que una vez habían desestimado como bárbaros primitivos. Pero en las profundidades del espacio, cosas antiguas estaban despertando, las señales de más allá del núcleo galáctico se hacían más fuertes cada día, y el análisis del Dr. Sububin sugería que lo que se avecinaba haría que el enjambre del vacío pareciera un inconveniente menor. El presidente Sunung Hou estaba en su oficina en la Tierra, mirando las estrellas que la humanidad ahora protegía. La ironía no se le escapó. Habían sido forzados al exilio por ser demasiado violentos, y ahora tenían que ser violentos para proteger la galaxia que los había exiliado. Señor presidente. Su ayudante interrumpió sus pensamientos. Estamos recibiendo comunicaciones prioritarias de las flotas de patrulla del borde. El almirante Mongu informa de acumulaciones masivas de energía cerca del núcleo galáctico. ¿Qué tan masivas? Suficientes para amenazar cúmulos estelares enteros, señor. Hou cerró los ojos y sintió el peso de las civilizaciones galácticas caer sobre los hombros de la humanidad. Habían pasado 8 siglos aprendiendo a ser mejores que sus enemigos.
Ahora descubrirían si habían aprendido lo suficiente. Envía la orden a todos los comandantes de flota, ordenó. Comiencen los preparativos para una evaluación de amenaza más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado antes. La galaxia había recordado por qué temían a la humanidad. Pronto podrían descubrir que temía la humanidad a cambio.